Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Profe, a mí no me nombraste. Capaz que me nombraste, pero justo se te cortó. Alejandra Gómez. Ah, está. Para TV. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento farmacológico del asma. Algunos fármacos que se utilizan en esta enfermedad, que como toda, o sea, como así como lo que son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, tiene lo que es un tratamiento farmacológico y no farmacológico, es decir, que tiene una pata, ¿no? Donde están todas las medidas terapéuticas no farmacológicas, ¿tá? En el asma ya vimos algunos de los fármacos que se utilizan, ya los vimos en adrenérgico, ya algunos ya los vimos en farmacodinamia, ¿tá? Entonces esas cositas vamos a ir medio por arriba porque si no es muy engorroso, ¿tá? Pero el asma, enfermedad, así como les decía, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, ¿sí? Entre otras enfermedades crónicas, ¿tá? Porque el asma es una enfermedad crónica, tenemos el tratamiento farmacológico, ¿sí? De lo que es la agudización, ¿tá? Es decir, en la exacerbación, ¿tá? Tenemos determinados tratamientos farmacológicos, que no usamos, algunos no usamos en el tratamiento de mantenimiento, ¿tá? Y en la fase estable de la enfermedad, ¿sí? Utilizamos fármacos para el tratamiento de mantenimiento, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la fase estable de la enfermedad. Es como reiterativo, pero es eso, lo que quiero que entiendan es que nosotros tenemos ciertas intervenciones que hacemos en agudo, en la exacerbación, y otras intervenciones que son del día a día, ¿tá? Como para diferenciar eso, ¿tá? Entonces, en este taller vamos a hablar del perfil farmacológico de los fármacos que se utilizan en el asma, los agonistas beta-2 adrenérgicos, ya lo venimos hablando hace bastante, antagonistas muscarínicos, las metilxantinas, que en realidad las metilxantinas tenemos la aminofilina y la teofilina, ¿sí? No las vamos a ver hoy, pero tienen que ir a leer, del perfil farmacológico de las metilxantinas. Sí vamos a mencionar que las utilizamos en ciertas situaciones clínicas, ¿tá? Los glucocorticoides, que van a ser los protagonistas, ¿tá? Del tratamiento farmacológico de esta enfermedad, y los antagonistas de los leucotrienos, ¿tá? Y después vamos a hablar más que nada de la vía de administración que se utiliza en esta enfermedad, que es la vía inhalatoria, ¿tá? Y vamos a mencionar por qué se utiliza, y cuáles son las ventajas y desventajas. Entonces, ¿qué fármacos utilizamos en el asma? ¿Tá? Vamos a tener, como dijimos, un tratamiento de mantenimiento y otro que vamos a utilizar más que nada en las crisis, ¿tá? En las crisis vamos a utilizar fármacos de alivio sintomático, ¿tá? Ustedes, como ya saben, el asma, que es una enfermedad que es crónica, ¿tá? Y que en realidad cursa con una obstrucción que es reversible, ¿tá? De la vía respiratoria. La fisiopatología de esta enfermedad es inflamatoria por excelencia, ¿tá? O sea, todo lo que tiene que ver con toda la activación inflamatoria que se produce a nivel de las vías respiratorias,
y la hiperreactividad bronquial. ¿Tá? Como dijimos, va a cursar con periodos de crisis, ¿tá? Y periodos intercrisis, en donde quizá los síntomas no están tan a la vista, ¿tá? Pero la respuesta inflamatoria sigue presente. ¿Tá? Entonces, el tratamiento que apunta a la fisiopatología de la enfermedad, ¿tá? Son los fármacos antiinflamatorios. ¿Tá? ¿Cuáles son? Los de primera línea. ¿Los corticoides? Ahí va, los glucocorticoides inhalados. ¿Tá? Son el tratamiento que apunta a la fisiopatología de la enfermedad. ¿Tá? Si estamos diciendo que en realidad hay toda una hiperreactividad bronquial, ¿tá? Hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Ese es el blanco terapéutico. ¿Tá? Entonces se utilizan glucocorticoides, que ahora vamos a ver, pero tienen una acción antiinflamatoria, y es el tratamiento que apunta a la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Tá? Entonces, los broncodilatadores los vamos a utilizar más que nada en las crisis, ¿tá? Como alivio sintomático, ¿sí? Y acá tenemos ciertos grupos de fármacos que ya dijimos, los agonistas beta-2 adrenérgicos, los antagonistas muscarínicos y las metilxantinas, y los fármacos que son moduladores de la respuesta inflamatoria son los corticoides, los glucocorticoides inhalados o corticoides sistémicos, también se pueden utilizar y vamos a ver cuándo se utilizan por vía sistémica. Los antileucotrienos, que son otros fármacos que también modulan la respuesta inflamatoria. Y los anticuerpos monoclonales como el omalizumab, que tiene indicaciones específicas. ¿Tá? Bueno. Bien. Bueno, vamos a arrancar con los ejercicios y vamos a ir resolviendo y discutiendo algunas cosas. ¿Alguien que se anima a leer el primero? Yo leo, profe. Dale. Bueno, SM de 10 años, asma diagnosticada hace 3 años, inicialmente bajo tratamiento con salbutamol a demanda. En la última consulta se indica fluticasona 125 microgramos por vía inhalatoria cada 12 horas, manteniendo salbutamol a demanda. Desde el último control refiere síntomas diurnos cada 15 días que requieren utilización de salbutamol. No síntomas nocturnos, síntomas con el ejercicio, refiere rinitis alérgica, concurre a policlínica para control. Bueno. Opa, ¿sigue? Sí. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento crónico con corticoides inhalados en el asma? ¿Qué beneficios otorgaría asociar salmeterol al tratamiento con fluticasona? ¿En qué se diferencian fluticasona? Vamos a ir contestando de a una. Bueno. ¿Qué te parece la primera que pudiste leer, que pudiste razonar de esta pregunta? Nada pude leer, profe, estoy estudiando para el parcial. Perdón. Bueno. ¿Alguien que haya pensado? O sea, la idea de esto es que lo traigamos a discusión. Yo no les voy a hacer el taller, Gurice. Yo ya es el cuarto o quinto año que doy esta clase, ya me sé todo. O sea, yo acá en realidad es para que ustedes lo discutan, lo traigan hecho. No, la idea es esa, no es que yo les tire, les vomite un teórico, porque para eso ya tiene un teórico colgado en el canal del departamento. O sea, si ustedes no lo hacen, si ustedes no ponen de ustedes, yo no les voy a dar la clase, porque yo esto ya lo sé, ya lo vi un montón de veces, y la idea es que ustedes lo discutan. Si no, no les sirve para nada. Que yo les venga, les hable, les entra por un oído y les sale por el otro.
ustedes tienen que traerlo medianamente hecho. Además, son fármacos que ya los venimos viendo, ya lo vieron en la clínica, están más o menos ahí en pediatría cazando algo, o ya pasaron por pediatría. Si ustedes no hablan, no razonan, no, ya está, nos vamos a dormir la siesta. Voy a seguir estudiando. Yo mucho no sé, pero lo que puedo aportar es que, nada, se sabe que el asma en realidad es inflamación de de las paredes de la vía aérea. Entonces se empezó a usar hace un tiempo los antiinflamatorios en vez de broncodilatadores como tratamiento crónico, y el salbutamol como que se restringió a los momentos de crisis. Y se vio que los glucocorticoides eran muy buenos como antiinflamatorios porque disminuían el número y función de los linfocitos, toda la producción de los factores proinflamatorios, y al ser administrados por vía inhalatoria, como que se reduce todas las consecuencias que pueden llegar a tener a nivel sistémico. Es lo que se hace con este paciente, se le indica eso y se le dice que en momentos de crisis sí recurra al salbutamol y no sé. Ahí está, es más o menos lo que les mencioné al principio, ¿tá? O sea, los corticoides inhalados son los fármacos que apuntan a la fisiopatología de la enfermedad, reducen todo lo que es la respuesta inflamatoria, ¿tá? Reducen la hiperactividad bronquial, ¿tá? Reducen todo lo que son la frecuencia de las exacerbaciones, mejoran todo lo que tiene que ver con la funcionalidad pulmonar, ¿tá? Y se reservan los broncodilatadores, ¿tá? Principalmente los de acción corta, como dijiste vos, Agustina, el salbutamol, para las crisis, ¿tá? Como alivio sintomático en las crisis, ¿tá? Bien, ¿tá? O sea que los glucocorticoides más que nada van a controlar, ¿tá? La enfermedad, controlar la sintomatología a largo plazo, reducir todo lo que tiene que ver con la hiperreactividad bronquial, todo lo que tiene que ver con la respuesta inflamatoria de esta enfermedad, y se reservan todo lo que son el tratamiento de los síntomas de la broncoconstricción para las crisis, ¿tá? Ahora, ¿qué es el salmeterol? También es un agonista beta-2 adrenérgico, igual que el salbutamol, solo que tiene una duración más larga. El salbutamol tiene una vida media de 4 horas y el salmeterol de 12. Perfecto, ¿tá? Es un agonista beta-2 adrenérgico de acción prolongada, ¿tá? Entonces yo tengo que saber cómo se clasifican los agonistas beta-2, porque dependiendo de si son de acción corta o de acción larga, es el momento en que los voy a usar. Porque si yo quiero sacar a alguien que está con una crisis, ¿tá? Moderada, severa, ¿tá? Lo que quiere generar broncodilatación rápidamente, no le voy a dar una de acción prolongada, que en realidad demora más en ejercer su efecto terapéutico, ¿tá? Yo necesito algo ya, rápido, broncodilatar, ¿sí? Entonces voy a usar una de acción corta. Entonces eso lo tienen que saber cuáles son los de acción corta, cuándo empiezan a actuar, ¿sí? Y cuánto dura el efecto terapéutico. Además de que se nos preguntan, les va a determinar en la clínica cuándo uso uno y cuándo uso otro, ¿tá? ¿Qué pasa? En el asma nosotros la podemos clasificar, ¿sí? Podemos ver si está bien controlada, si está parcialmente controlada o mal controlada, y según eso, ¿sí? Es el tratamiento que le voy a hacer. Si es un paciente que va a estar en un escalón, en los primeros pasos, ¿tá? O ya en los escalones más altos, ¿sí? Entonces, en un paciente que en realidad no tiene muy bien controlada su asma enfermedad, generalmente lo que se hace es asociar lo que se llama un LABA o un broncodilatador de acción prolongada. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los beneficios que obtenemos de asociar a un glucocorticoide inhalado? Le asociamos un
Beta 2 de acción prolongada, ¿qué beneficios tengo? Podés prevenir las crisis. Ujú. Bien, sí, tengo las crisis, ¿qué más? O sea, está bien, prevengo las crisis, en realidad, sí, reduzco, sí, la frecuencia de el uso de todo lo que tiene que ver con la medicación de rescate, ¿ah? Está bien, sí. ¿Qué más? Eso en realidad va a depender de qué tan bien controlada esté la enfermedad. ¿Tá? No es que a todo paciente que con asmático se le asocia un LABA. ¿Tá? O sea, eso dependiendo en qué escalón de la patología esté. ¿Sí? Pero en realidad es eso, se le asocia, ¿no? Se escala un poquito más en la terapéutica, se asocia un LABA para, bueno, siempre en conjunto con el glucocorticoide, ¿tá? Por la importancia que tiene, por lo que ya vimos, ¿sí? Es un tratamiento que apunta a la fisiopatología de la enfermedad, ¿sí? Es un tratamiento de primera línea en el asma, ¿tá? Y si es un paciente asmático que tiene indicación de tratamiento farmacológico de mantenimiento, ¿sí? Sí o sí tiene que estar con un glucocorticoide inhalado. ¿Tá? Algunos asmas que en realidad son muy bien controlados, que son más que nada estacionales y no tienen mucho misterio, ¿tá? Se pueden no requerir, ¿tá? Pero tiene que estar muy bien controlado. ¿Sí? Pero sí, en realidad se asocia a un lado, bueno, para disminuir todo lo que tiene que ver la medicación de rescate, ¿tá? Para disminuir el asma nocturno, ¿sí? Por el efecto más duradero que tienen, ¿tá? Casi 12 horas. ¿Tá? Y en definitiva para tener un mejor control de la enfermedad. Bien. Bueno, hacemos la que sigue. Dice, ¿en qué se diferencian fluticasona, budesonide, ciclesonide y beclometasona? Bien. Lo que tienen es que creo que son todos igual de eficaces, son tipo glucocorticoides inhalatorios, son todos igual de eficaces, pero creo que tienen diferente Perfecto. potencia. Ahí La va. potencia. ¿Y qué son, no? Fluticasona, budesonide, ciclesonide, beclometasona, ¿qué son? Glucocorticoide inhalatorio. Ahí va, corticoides inhalados. Bien, porque después tenemos otros corticoides que se utilizan por vía sistémica, como cuáles. ¿Cuáles conocen? De la vida. Dexametasona, no. Ahí va, la dexametasona. Betametasona. Ahí está. Por vía sistémica, ahí va, o por vía intramuscular. Tiene distintas vías de administración, pero está bien, sí. ¿Qué más? ¿Qué otros conocen? La prednisona. Prednisona, perfecto. Después prednisolona, hidrocortisona, todo eso son glucocorticoides. ¿Tá? Estos son inhalatorios, ¿sí? Perfecto. Lo vamos a utilizar, los glucocorticoides inhalatorios los vamos a utilizar en tratamiento de ciertas enfermedades respiratorias como el asma, ¿sí? Que en realidad, como dijimos, es la piedra angular del tratamiento de esta enfermedad, y también los pueden llegar a ver en otras enfermedades respiratorias, como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, ¿tá? Que ahí juegan otro rol, ¿sí? Estos fármacos, ¿tá? Pero también se utilizan en esa enfermedad, ¿tá? Y bueno, y en otras
más respiratorias, más que le van a dar más raras, pero las pueden llegar a ver, pero en esas dos enfermedades como lo más frecuente el uso de glucocorticoides por vía inhalatoria. Como dijo Matías, se diferencian, o sea, todos tienen la misma eficacia en reducir todo lo que es la respuesta inflamatoria, ¿tá? Que como en realidad inhiben lo que es la respuesta inflamatoria más que nada tardía, ¿sí? ¿Se acuerdan que los glucocórticos lo que hacen es estimular la transcripción de genes antiinflamatorios, inhiben todas las etapas de la inflamación, ¿tá? Todos los pasos de la inflamación, y también inhiben la transcripción de genes proinflamatorios, ¿tá? O sea, estimulan la transcripción de genes antiinflamatorios, ¿tá? E inhiben la transcripción de genes proinflamatorios, ¿sí? O sea que tienen efectos a nivel nuclear, ¿tá? Que involucra la transcripción de genes, por lo tanto son efectos que van a demorar, ¿tá? Que no son inmediatos, ¿tá? ¿Cómo es el receptor de estos fármacos? ¿Dónde está ubicado? ¿En qué células? ¿Cómo es el receptor de los glucocorticoides? ¿No son citoplasmáticos? Ahí está, muy bien. Tipo, ¿Y qué te parece? ¿Son como específicos de ciertas células o están en todo el organismo? no sé, eso sí no sé. ¿Cuál es tremendo trueno? En cualquier momento nos quedamos. ¿Me escuchan ahí? Puede ser que esté en la mayoría de las células del cuerpo. Está. Ahí está, o sea, los receptores están ampliamente distribuidos en el organismo, ¿tá? O sea, modulan un sistema receptorial, ¿sí? Que es el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, ¿tá? Imitan la acción del cortisol endógeno, ¿tá? O sea, es tremendo sistema receptorial, ¿no? Usted tiene que pensar eso. Entonces, está muy bien, el receptor está principalmente a nivel del citoplasma, el receptor glucocorticoideo. Una vez que se une al receptor, se trasloca al núcleo, ¿sí? En el núcleo va a tener esos efectos, estuvimos hablando de la transcripción génica, ¿tá? Esos son lo que se llaman los efectos nucleares de los glucocorticoides. Pues hay otros efectos que son extranucleares, que después vamos a hablar, que son menos conocidos, ¿tá? Pero es eso, ¿no? El receptor está ampliamente distribuido en el organismo. ¿Tá? Cuando yo administro estos fármacos, dependiendo de la vía de administración que utilice, ¿tá? Voy a ver que los efectos son amplios y variados, ¿tá? Voy a tener efectos que son buscados, ¿tá? Y efectos adversos, ¿tá? Que no son buscados. Pero, ¿qué les iba a decir? Son todos iguales de eficaces en disminuir todo lo que tiene que ver con la respuesta inflamatoria. Recuerden eso, que bloquea todos los pasos de la inflamación. Y se diferencian, como dijo Matías, en la potencia. Más que nada en características farmacocinéticas. Una de ellas es la potencia, que en realidad el glucocorticoide inhalado más potente, ¿cuál es? Yo tengo que el budesonide, ¿puede ser? ¿De dónde lo leíste eso? Lo tengo acá anotado. Creo que el teórico. Lo tengo anotado, creo que el teórico. Y fluticasona. Tengo que ser la más potente. Ahí va. ¿Vieron Puede ser que sea la ciclesonida. Es el que menos dosis se le da siempre. Esto, sí, en realidad no está, creo que en el libro no está, ni en el Feoren ni en el Human.
está en un artículo que se lo adjuntamos en la bibliografía recomendada en el taller, que se llama Archivo de Bronconeumología, ¿tá? De la Sociedad Española de Neumología, y que de estos grafiquitos son de ahí. ¿Tá? Acá se ve la potencia de los distintos glucocorticoides inhalados. El más potente, ¿sí?, es la fluticasona, ¿tá? Seguido de la beclometasona, ¿sí?, el desciclesonide, que en realidad es una vez que se administra el ciclesonide, se produce una reacción, ¿tá? Y el desciclesonide es el isómero del ciclesonide. Después le sigue el budesonide, ¿sí? Y después, bueno, está la dexametasona y el ciclesonide. Esto es la potencia, ¿tá? Según la potencia, y ya les digo, en el libro no está en este archivo que le subimos, ¿tá? Pero es en una de las características que se diferencian los glucocorticoides inhalados, ¿tá? Todos tienen la misma eficacia, ¿tá? Lo único que va a cambiar es la dosis que yo administro, ¿tá? A mayor potencia, menor dosis del fármaco tengo que administrar, ¿tá? Fluticasona sería el más potente. Después se diferencian en la biodisponibilidad oral, ¿tá? Ahora vamos a hablar un poquito de la vía inhalatoria, ¿tá? Pero, ¿cómo es esto? En realidad, un buen glucocórticoide inhalado, ¿sí?, sería aquel que tiene una baja biodisponibilidad oral, es decir, queda todo, ¿no?, en el árbol respiratorio, ¿sí? O sea, se absorbe. Aguarden un segundito. Esperen un segundito, Ulises. Tengo que atender una llamadita y ya estoy con usted. Disculpen, chiquilines. Bueno. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Está, bueno. Entonces, ahí está. Entonces estábamos hablando de que en realidad el glucocorticoide ideal tendría que tener una alta biodisponibilidad a nivel pulmonar, ¿sí?, y baja a nivel sistémico, ¿tá? ¿Para qué? Para que los efectos adversos sean menores, ¿tá? Eso sería como lo ideal. Entonces, o sea, que se absorba poco a nivel de la circulación pulmonar, ¿tá?, y llegue pocas concentraciones a lo que es la circulación sistémica,
para tener menos efectos adversos sistémicos, que vamos a hablar cuáles podrían ser los efectos adversos sistémicos. Bien, en eso también se diferencian, beclometasona tiene mayor absorción sistémica, sigue budesonide, después fluticasona, y después en cuanto a lo que es la vida media, en realidad en esto no tanto se administran cada 12 horas, pero sí la fracción libre plasmática difiere, fluticasona tiene mayor fracción libre, es decir, lo que es el porcentaje que no está unido a proteínas, y que puede ejercer efectos adversos, porque acá ya estamos hablando a nivel plasmático, no a nivel pulmonar. Bueno, seguido de budesonide, si esto es, BDP es... No veo acá. No, pero no es ni budesonide ni beclometasona. No me acuerdo cuál es. No importa. Esto o sea, se diferencia en lo que son las características farmacocinéticas. Bien. Puede ser que sea el dipropionato de beclometasona. Sí, estaba por acá, yo lo leí. Hay uno que se llama dipropionato. Sí, no, lo leí, pero no sé por qué no. Sí, puede ser. Bueno, seguimos. Bueno, la C, la C. El artículo este que nos mostraste recién, ¿en dónde está? ¿En el EVA? Está agregado en la bibliografía del taller, está en el taller. Sí, ustedes tienen que fijarse la bibliografía recomendada para cada taller en el taller. Al principio siempre lo dice o al final. Sí. Bueno, nadie sabe la C, seguimos entonces. Algo sí. A ver. ¿Qué efectos adversos pueden aparecer con el uso de corticoides inhalados? ¿De qué depende fundamentalmente la aparición de estos? ¿Cómo los monitorizaría y qué medidas tomaría para evitarlo? Está como que en inhalados los efectos adversos son infrecuentes, ¿no? O sea, más cuando es por vía oral, que por eso cuando se administran por vía oral tratas de darlos por menos tiempo. Inhalados habla de que podían ser que se depositen en la orofaringe y queden afonía irreversible. Y después hablaba también de candidiasis orofaringea. Bien. ¿Y cómo les monitorizarías? ¿Qué medidas tomarías para evitarlos? Tipo, eso no con el enjuague bucal o uso inhalocámara, tipo no se prevendría. Ahí va. Bien. Esto es lo clásico, ¿no? O sea, lo más frecuente, y que lo ven en la clínica. Y bueno, que en realidad, un poco lo que dijo Maeva, ¿no? ¿Qué pasa? Como estuvimos hablando de todo este sistema receptorial tan amplio, ¿sí? Nosotros utilizamos la vía inhalatoria para patologías respiratorias, ¿sí? Que vamos a hablar más adelante de eso, pero en principio porque, bueno, ¿no? Es una enfermedad que es respiratoria, ¿sí? Yo tengo un tratamiento que es local, y así se disminuyen también
los efectos adversos sistémicos, ¿tá? De estos fármacos que es bastante importante, ¿tá? Los efectos adversos sistémicos de los glucocorticoides son muy importantes porque, ¿qué pasa? Por lo que decíamos, en realidad los receptores están por todos lados, ¿sí? No hay solamente que inhiba la migración del eosinófilo, no, va a actuar en todo, ¿tá? Aumentando la glucosa en sangre, aumentando la reabsorción de sodio, ¿sí? En todas las células del organismo. Entonces, bueno, vamos a tener efectos adversos que van a depender de varias cosas. De la vía de administración en la que yo doy el fármaco, ¿tá? Y del tiempo de uso, ¿tá? O sea, si yo utilizo por largo plazo, ¿tá? O sea, lo que son efectos adversos crónicos, ¿tá? O efectos adversos que nosotros vemos en agudo, ¿tá? Entonces tenemos con los glucocorticoides tenemos que hacer esas salvedades, ¿tá? Para el tratamiento del asma, que como dijimos, se va a utilizar principalmente la vía inhalatoria, nosotros vamos a ver más que nada estos efectos que son a nivel local, ¿tá? Que esto, o sea, simplemente piensen, ¿tá? En que yo doy el fármaco por vía inhalatoria, ¿tá? Las partículas del fármaco se depositan en todo lo que es la mucosa orofaringea, ¿tá? Dijimos que uno de los principales efectos es inhibir la respuesta inflamatoria, o sea, son inmunosupresores, ¿tá? Por lo tanto, es esperable que yo tenga, ¿tá? Por ejemplo, candidiasis orofaringea, ¿tá? Si no, como dijo Matías de Bas, si no tengo un buen lavado, ¿tá? De la boca después de utilizar estos fármacos, yo soy más propenso a que se depositen, se deposite el fármaco a ese nivel de la mucosa orofaringea, tenga inmunosupresión local, candidiasis, genera tos y disfonía, porque hay como miositis, ¿tá? De las cuerdas vocales, ¿tá? Y son efectos adversos que son locales, ¿tá? Que son propios de la vía inhalatoria, obviamente que yo no los veo cuando doy glucocorticoides por vía oral, ¿tá? Y que, ¿cómo lo puedo prevenir? Bueno, lavándome bien la boca después de la administración de estos fármacos, y con la inhalocámara también se vio que se reducía, o sea, porque el número de moléculas y el tamaño de moléculas es menor a los que llegan a este nivel, entonces también se vio que podría reducir estos efectos que son locales, ¿tá? Eso por un lado. Después, dependiendo de que si yo la administre por vía sistémica, ya sea vía oral o intravenosa, que vamos a ver cuándo se utiliza en el tratamiento farmacológico del asma, cuándo se utiliza en esta vía, pero no es tan frecuente, porque lo que estamos diciendo es más frecuente que se utilice por vía inhalatoria, pero ¿qué pasa? Los corticoides también se dan en otras patologías que ustedes la van a ver a medida que avancen en la carrera, como es en las enfermedades autoinmunes, ¿tá? Entonces, ahí sí, ¿tá? Yo utilizo fármacos por vía oral, por ejemplo, el glucocorticoides por vía oral, y puedo ver efectos adversos sistémicos, ¿tá? Y lo que decíamos, hay algunos que yo los puedo ver en agudo, ¿tá? Ya con las primeras dosis del fármaco, o los puedo ver, ¿sí? Más en crónico, ¿tá? O sea, después de que yo uso estos fármacos por mucho tiempo, ¿sí? En el asma nosotros utilizamos, cuando se utiliza la vía sistémica en el asma para dar glucocorticoides. ¿Cuándo dan corticoides por vía sistémica en el asma? Ni idea.
cuando dan Durante corticoides. una crisis puede ser. Bien, bien, perfecto. En una crisis asmática se utiliza la vía sistémica, y vamos a ver por qué. Entonces, ahí yo puedo ver efectos adversos sistémicos, ¿tá? Más que nada los que son en agudo, ¿sí? Los de crónico no, porque bueno, un asma tiene que estar muy mal controlada, ¿tá? Tienen que ser ciertos tipos de pacientes en los que yo, además de darle corticoides por vía inhalatoria, le dé corticoides por vía oral, por ejemplo, en ciertas situaciones específicas, ¿tá? Pero más que nada lo vemos ahí va, en las crisis, ¿sí? Que se hacen broncodilatadores, ¿tá? Y se hacen corticoides por vía sistémica. Entonces ahí yo puedo ver algunos de estos efectos secundarios sistémicos, ¿tá? Más que nada los agudos, ¿sí? Como cuáles. Los trastornos metabólicos, como la hiperglicemia, ¿tá? Recuerden que es uno de los sistemas que se activa frente al estrés, ¿tá? Adrenérgico, y todo lo que es el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, son sistemas fundamentales para responder al estrés, ¿tá? Entonces, generan hiperglicemia, generan hipertensión arterial, ¿tá? Todos esos son efectos en agudo que yo puedo ver con el uso de estos fármacos por vía sistémica, ¿tá? Hiperglicemia, hipertensión, porque aumenta la reabsorción de sodio y agua, ¿tá? Puedo ver más que nada a nivel de efectos a nivel del sistema nervioso central, y pueden ocasionar lo que se llama en pacientes susceptibles, pueden generar una psicosis elegante aguda, ¿tá? Bueno, y después en agudo, lo otro importante es que, ¿qué pasa? Yo acá estoy modulando farmacológicamente, ¿sí? Un eje, ¿tá? Hormonal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy administrando constantemente estas hormonas, porque se dicen que los glucocorticoides son hormonas utilizadas como agentes terapéuticos, ¿tá? Concentraciones altas de estos fármacos en sangre pueden generarme la inhibición del eje, ¿tá? Hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo los administro por más de 5 o 7 días, ¿tá? Ahí ya se puede ver afectado, ya se puede haber inhibido este eje, ¿tá? Y después para ponerlo en marcha requiere cierto tiempo, ¿tá? Porque requiere la transcripción, ¿tá? O sea, la síntesis de estas hormonas, ¿tá? Y lleva tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo doy estos fármacos por vía sistémica por un tiempo prolongado, mayor a 7 días, ¿sí? Y de repente se lo saco al paciente, se lo discontinúo, le saco el tratamiento de manera brusca, ¿tá? Yo corro el riesgo que ese paciente tenga lo que se llama una insuficiencia suprarrenal aguda, ¿tá? Y que es potencialmente mortal, ¿tá? Por lo que decíamos, la importancia de estos sistemas, ¿tá? En el organismo, ¿sí? Entonces, yo estos fármacos, cuando los administro por vía oral, ¿tá? O por vía intravenosa, en lo que es la exacerbación de la crisis asmática, yo tengo que tener presente de que si el paciente se va con estos fármacos a la casa, ¿tá? No tiene que ser, el tratamiento no puede durar más de 5 o 7 días, ¿tá? De hecho se hace por 3 o 5 días, dependiendo de la severidad de la crisis. Por eso, ¿tá? Porque en ese periodo a mí me admite retirarlo bruscamente. Más allá de los 7 días, ¿tá? Yo tengo que ir reduciendo de a poquito la dosis, ¿sí? Porque si lo saco de una, ¿tá? Corro el riesgo de que este eje, al estar inhibido, demore, ¿no? en recuperarse y me genere una insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Tá? ¿Entienden eso?
Sí. Sí. ¿Todos entendieron? Sí. Bien. Entonces, ahora además ya saben que pacientes que tienen por mucho tiempo estos fármacos no se los puede sacar de golpe, ¿tá? Como por ejemplo en enfermedades autoinmunes, ¿tá? Por vía sistémica. Estamos hablando, ya dejamos la vía inhalatoria, que era esto que dijimos hace un ratito, ahora estamos hablando de la vía sistémica. Justamente por eso, porque tienen inhibido el eje, si yo le dejo de administrar hormonas, ¿tá? Estas hormonas imitarían al cortisol, ¿tá? No se pone en marcha el eje y corro el riesgo de tener una insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Tá? Eso más que nada en agudo. Después, más en crónico, ¿sí? Que ya les digo que lo van a ver en esas situaciones clínicas, de enfermedades autoinmunes, ¿tá? Los efectos adversos pueden ser la osteoporosis, ¿tá? Porque generan resorción a nivel óseo, ¿tá? Con ¿cómo es esto? Que pueden generar hipocalcemia, ¿tá? Por eso es que con tratamientos prolongados con estos fármacos hay que suplementar a estos pacientes con calcio y vitamina D. ¿Tá? Bueno, después genera todo lo que ustedes habrán visto en fisiología, el síndrome de Cushing, ¿tá? Que eso es como les decía, es con el tratamiento prolongado por vía sistémica con estos fármacos. ¿Tá? Toda la redistribución de la grasa corporal, con aumento de lo que tiene que ver el perímetro abdominal, ¿sí? Todo lo que era las jorobas, ¿sí? La cara de luna llena, por todo lo que tiene que ver la resorción de sodio y agua y las alteraciones a nivel musculoesqueléticas, pueden generar estrías, que son característicamente rojo-vinosas, por la alteración a nivel de colágeno que se genera en la piel. Después, como son hormonas que son catabólicas, pueden, consume la masa muscular esquelética, entonces estos pacientes quedan con extremidades finas, bracitos finos, ¿no? y las piernas finas, porque hay un consumo, ¿no? Un estado catabólico, proteico, ¿sí? Bueno, aumento de peso, todo lo que tiene que ver, todo lo mineralocorticoideo, ¿sí? Genera hirsutismo, bueno, y lo otro importante, ni que hablar, la inmunodepresión, por eso si se administran por periodos prolongados hay más chances de generar infecciones, de que tengan infecciones oportunistas, son inmunodeprimidos, ¿sí? Todo esto hablando por vía sistémica. Y también lo que hacen es romper una barrera protectora de bicarbonato, mucosa de bicarbonato que hay a nivel de la mucosa gástrica, y hacen que sean más propensos a las úlceras. Por eso es que si están en tratamiento con estos fármacos por periodos prolongados de tiempo, o sin ser prolongado de tiempo, si es un paciente que tiene úlceras gástricas o tiene otros factores de riesgo para úlcera gástrica, hay que indicarle un protector gástrico. Bien, entonces, estos son efectos que yo veo con la administración sistémica y que los puedo dividir en agudos y crónicos. Los crónicos es más difícil que los veamos en esta patología, en el asma, pero en agudos sí lo puedo dar, como la hiperglicemia, la hipertensión, porque en el asma, porque los utilizamos en las crisis asmáticas, y vamos a ver con qué finalidad. ¿Entendieron todos eso? Sí. Sí, profe. ¿Seguro?
Bien, y en realidad generalmente se utilizan por periodos cortos de tiempo, ¿tá? Justamente en un periodo que a mí me admita interrumpir bruscamente este tratamiento, ¿tá? Para prevenir lo que es la insuficiencia suprarrenal aguda, ¿tá? El concepto del uso de los glucocorticoides por vía sistémica es a la menor dosis posible, ¿sí? Y por el menor tiempo posible, ¿sí? Por todos estos efectos adversos sistémicos que vemos. Ah, Profe, ahí en la tabla dice que los efectos son de los locales, de los inhalatorios, perdón. Vos estabas hablando de los sistémicos, ¿pero es lo mismo? Claro, en realidad los sistémicos son menos frecuentes con la vía inhalatoria. O sea, son menos frecuentes. No es que vos los elimines, no es que esté exento, ¿tá? Pero es más raro que lo veas, ¿tá? O sea, todo lo que dijimos de los sistémicos lo ves más que nada con la vía oral y la vía intravenosa, ¿tá? Con la vía inhalatoria no lo llegas a ver. ¿tá? Aunque ahora, bueno, han surgido más que nada los efectos adversos a nivel ocular, ¿tá? Como son las cataratas, el glaucoma. Hay algunos estudios, se está empezando como a investigar, ¿sí? La asociación de glucocorticoides inhalados, más que nada por la cercanía, ¿no? de la administración, ¿sí? de glucocorticoide inhalado con todo lo que tiene que ver la mucosa ocular, ¿tá? Como es un aerosol, eso puede tener efectos adversos a ese nivel. Pero son más infrecuentes, o sea, la vía inhalatoria justamente la ventaja que te da es esa, que los efectos adversos sistémicos se disminuyen, ¿tá? Se minimizan. No es que los eliminen, ¿tá? Pero es muchísimo menor, ¿tá? La frecuencia es menor. Bien, seguimos. La D no, ¿verdad? Bueno, yo la leo. El médico tratante decide agregar montelukast al tratamiento. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este fármaco y sus efectos farmacológicos? El mecanismo de acción es un antagonista de los receptores de los leucotrienos y la función del fármaco podría ser como un antiinflamatorio, ¿no? Bien. ¿Tá? Entonces, a todos los pacientes asmáticos le vamos a mandar montelukast. No, la primera línea son los glucocorticoides, y si funcionan los glucocorticoides no hay razón para usar los antileucotrienos. ¿No es que se pueden usar asociados también? También se pueden usar asociados, pero siempre tiene que estar el glucocorticoide. Claro, no se sustituyen. O sea, no son Ahí está. alternativa. Perfecto. Bien, ¿y en qué situaciones clínicas yo puedo indicar uno de estos fármacos? De montelukast, pero bueno, antileucotrieno. ¿Cuándo los indico? ¿En una crisis lo indicaría? No sé. ¿En dónde entrarían en esta clasificación que vemos acá? Como antiinflamatorio. Ahí va. Entonces, en una crisis asmática principal
los broncodilatadores. Ojo, también utilizamos corticoides sistémicos, ahora vamos a ver por qué, ¿tá? Pero en una crisis asmática, o sea, el tratamiento es sintomático, ¿tá? Yo tengo que sacar al paciente de la situación aguda, ¿tá? Entonces le doy broncodilatadores. También le doy corticoides sistémicos, vamos a ver por qué, ¿tá? Pero principalmente usamos estos de acá, ¿tá? Entonces los antileucotrienos entran acá en modulador de la respuesta inflamatoria, más que nada para el tratamiento de mantenimiento, ¿tá? En la fase estable de la patología. Bien. Y el mecanismo es ese, ¿tá? Es el que dijo el compañero, ¿tá? Nosotros tenemos, bueno, estos son las cosas que pueden desencadenar, ¿tá? Bueno, el ejercicio físico, el ácido acetilsalicílico, en realidad, esto es, se vio que en pacientes asmáticos te puede generar una crisis asmática, porque ¿qué pasa? El ácido araquidónico, ¿tá? Que puede ir para la vía de la ciclooxigenasa y generar prostaglandinas y tromboxanos, ¿tá? Con el ácido salicílico yo bloqueo, ¿tá? A la ciclooxigenasa. Entonces, ese ácido araquidónico se me viene para acá, se me viene para la vía de la lipooxigenasa, ¿tá? Entonces, el ácido salicílico, en pacientes asmáticos, ¿no? En individuos sanos no le hace nada. El ejercicio, los alergenos, el aire frío, todo esto son factores desencadenantes de una crisis asmática. Entonces se sintetiza ácido araquidónico que entra a la vía de la lipooxigenasa, ¿tá? La lipooxigenasa sintetiza leucotrienos, que los leucotrienos, al actuar en sus receptores de leucotrieno, que se llama así leucotrieno 1, generan exudación plasmática, secreción de moco, broncoconstricción, todo lo que tiene que ver con el reclutamiento de eosinófilos, mastocitos, todo eso de la inflamación. Entonces, se desencadena la crisis, ¿tá? Entonces, estos fármacos, o sea, la crisis y todo lo que tiene que ver con, no la crisis en realidad, perdón, más que nada la inflamación y todo lo que es la hiperreactividad bronquial de la vía aérea, ¿tá? Bien, entonces, ¿qué pasa? El Montelukast es un antagonista del receptor cis-leucotrieno 1, es decir, no va a dejar que los leucotrienos, ¿tá? Se unan al receptor y lo activen, ¿tá? El Montelukast, el Zafirlukast, ¿tá? Y el Sileutón, ¿tá? Que es otro antileucotrieno, en realidad inhibe a la lipooxigenasa, ¿tá? O sea, actúa un pasito antes. Bien, entonces, estos fármacos en realidad lo que hacen es inhibir uno de los pasos de la inflamación, ¿tá? No es como los glucorticoides que inhiben todos los pasos de la inflamación, ¿tá? No demostraron ser superiores a los glucocorticoides, ¿tá? O sea, no demostraron ser más eficaces, ¿tá? Y por eso se sigue utilizando los glucocorticoides a pesar de las implicancias, de los efectos adversos que puede llegar a tener la terapia glucocorticoidea, se siguen utilizando de primera línea los glucocorticoides inhalados para el tratamiento de esta enfermedad. Ahora, ¿cuándo se utilizan los antileucotrienos? Bueno, como decían, como tratamiento concomitante, ¿sí? En pacientes en los que yo quiero reducir un poquito la dosis de glucocorticoides, ¿tá? En pacientes con rinitis alérgica, ¿tá? Mayores a 2 años, creo, no me acuerdo bien la edad. Después, en pacientes que tienen asma asociado con el ejercicio, ¿tá? En mayores de 15 años. En esas situaciones clínicas, ¿tá? Se demostró que, bueno, que los antileucotrienos son eficaces, ¿tá?
Bueno, de los efectos adversos en realidad tienen pocos, porque bueno, o no se conocen tanto, ¿sí? Porque actúan más que nada en este paso de la inflamación. Se administran por vía oral, esa es otra diferencia, ¿tá? Y sí, lo que sí, los antileucocinos se han involucrado en algunos trastornos psiquiátricos, ¿tá? Como aumento de intento de autoeliminación, ¿sí? Que en realidad, o sea, no se ha visto fuertemente esa relación, pero han surgido algunos eventos, ¿tá? Con el uso de estos fármacos, ¿tá? Todo esto sigue en estudio, ¿tá? Pero bueno, siempre limitarse a esas situaciones clínicas para indicar, ¿tá? Y que en realidad los glucórticos diseñados siguen siendo el tratamiento de primera línea para esta enfermedad, ¿tá? ¿Qué más de esto? Ah, bueno, también hay un repartido, ¿sí? Un repartido, no, un artículo de Montelucas, que se los pusimos en la bibliografía recomendada para el taller y que lo escribieron docentes del departamento, ¿tá? Así que si pueden dar una leída, ahí les dice un poquito la evidencia que hay de este fármaco, ¿tá? Y un poquito del partido, ¿sí? Bueno, Profe, seguimos, sí. en una crisis de broncoespasmo, por ejemplo, que vos das el inhalador, ¿no das también un tratamiento combinado con prednisona? Sí, eso es lo que dijimos, que en algunos, o sea, en las crisis también damos corticoides por vía sistémica, ¿tá? Pero todavía no hemos llegado a la crisis, es el otro ejercicio. Pero lo dijimos al principio, que además de darle broncodilatadores, vamos a dar corticoides por vía sistémica. Ah, te entendí que no dabas corticoides por vía sistémica. Sí, se dan, sí. Pero vamos a ver por qué. No por su efecto, no es porque tengan un efecto broncodilatador, sino por otros efectos, ¿tá? Se dan los corticoides por vía sistémica en la crisis. Bueno, hacemos rapidito. La técnica inhalatoria es una herramienta fundamental para mejorar la efectividad del tratamiento y disminuir la aparición de efectos adversos. ¿Cuál es la justificación del uso de esta vía en el tratamiento del asma? Creo que es por el hecho de que tiene efectos locales, que si vos lo das por otra vía no llegaría a generar esos efectos con esa dosis. Y además está lo que dice ahí arriba, que da menos efectos adversos y podés dar dosis más altas, con menos efectos adversos. Y que además es inmediato. O sea, en algunos, ¿no? Ahí va, dependiendo de qué fármaco es el inicio de acción, está bien. ¿Qué más de la vía inhalatoria? De la vía de administración inhalatoria. ¿Tiene bajo costo también? Bueno, eso no sé. No es una característica, o sea, bajo costo. Sí, bueno. No necesitas personal entrenado, sí, está bien, el mismo paciente, pero así como de costo, no es una característica así diferencial de la vía inhalatoria. También otra cosa es que nos permite conocer cuánto realmente de dosis le va a llegar al paciente y controlar eso, ¿no? Creo que es el 10% del fármaco que se administra que llega a los pulmones realmente. Eso es importante, ¿tá? Entonces, en realidad es poco en relación a lo que
a lo que Sí, te da, poco. solo el 10%. Por eso en niños también se aconseja la utilización de la inhalocámara, ¿no? Perfecto. O sea que en la vía inhalatoria, ¿qué es lo importante? Si solamente una mínima fracción me llega al sitio de acción, ¿qué es lo importante? La correcta aplicación, la técnica que uses. Perfecto. Una buena técnica inhalatoria. Entonces, resumiendo, el uso de la vía inhalatoria en el tratamiento de estas patologías respiratorias, ¿sí? Tiene ese beneficio de que es un tratamiento que es localizado, es local, al igual que hablábamos en la clase anterior con, yo qué sé, los óvulos, ¿sí? Utilizan la vía intravaginal, es un tratamiento que es local, ¿sí? Entonces, eso hace que, bueno, el efecto farmacológico sea como más directo, o sea, sea más rápido, dependiendo de las características del fármaco, obviamente, y eso de que sea más rápido en realidad no lo tomen muy así, porque obviamente capaz que va a ser más rápido si yo lo doy por vía oral, obvio, pero en realidad depende del fármaco, así que eso no lo piensen así, piénsenlo como que es un tratamiento que es local y el efecto es como más directo sobre el árbol respiratorio. Si es más rápido o no, va a depender de las características farmacológicas del fármaco en cuestión. Bien, y si los efectos adversos sistémicos se minimizan. Recuerden, no se eliminan, sino que se minimizan, se reducen. Esa es la otra importancia. Lo que decíamos, solamente una fracción del fármaco inhalado, que es un 10% aproximadamente, es la que llega realmente a los pulmones. El resto va, o se queda depositada en todo lo que es orofaringe y se deglute. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando yo tengo que diseñar estos fármacos inhalatorios de manera que tengan una baja biodisponibilidad oral, para que no hayan efectos adversos sistémicos, y o que se absorban muy mal por la mucosa gastrointestinal. Por lo que decíamos, si el 90% se deglute, estos fármacos tienen que estar diseñados para que no se absorban, ¿sí? Para evitar efectos adversos sistémicos. Entonces, solo el 10% llega a lo que es el árbol respiratorio, entonces ahí es la importancia que tiene la buena técnica inhalatoria, que realmente ese 10% llegue al sitio, ¿no? Que tiene que llegar. Entonces, ahí es importante monitorizar la técnica, decirle al paciente, bueno, a ver, mostrame cómo te haces los disparos. Cuando tienen esos pacientes que cada 2 días van a la emergencia porque tienen crisis asmáticas, bueno, a ver, ¿cómo te estás haciendo los disparos? ¿Sí? Ver cuál es la técnica, registrar los errores, y corregirlos, ¿sí? Explicarle al paciente la técnica y la importancia que tiene que tengan una buena técnica. Eso es bien importante. Dependiendo de los dispositivos que usemos, lo más frecuente es el inhalador de dosis medida y la inhalocámara, como mencionaron las compañeras, pero recuerden que pueden haber otros dispositivos, el disco de polvo seco, hay un montón de inhaladores con distintas técnicas, que yo acá les puse. Esta es una página india, que tiene todos los dispositivos que pueden haber, ¿sí? Cada una con un videíto explicativo, de la correcta técnica inhalatoria, ¿sí? Entonces, la más común, ¿sí? Que es el inhalador de dosis medida con la inhalocámara,
La inhalocámara, ustedes ya deben saber que en realidad evita lo que es la coordinación entre la inspiración, entre el disparo, perdón, y la inspiración del paciente. ¿Tá? Que hay que tener una cierta coordinación ahí. Entonces la inhalocámara te ahorra ese paso. ¿Tá? Entonces, primero que nada, esto parece choto, pero me pasó, ¿sí? Un paciente que no retiraba la tapa de la inhalocámara, entonces el fármaco nunca llegaba ¿no? al sitio de adopción. Entonces, primero retirar las tapas, agitar el inhalador, recuerden que las partículas del fármaco se pueden depositar, pueden decantar a nivel en el cartucho, ¿sí? Ni que hablar, colocar bien el inhalador en el espaciador, hacer una exhalación previa, ¿sí? Después hacer el disparo, ¿tá? Inspirar lentamente, esto es importante, el disparo es una vez, ¿tá? No es ese tiroteo que vemos en las salas de emergencia, ¿tá? Que te hacen los 4 puff uno tras otro, así como un tiroteo. No, es uno, inspira lentamente, retiene el aire por 5 o 10 segundos, ¿tá? Y después repite. ¿Tá? Otra vez el disparo, la inspiración lenta, se retiene el aire, y después de que se termina, ¿tá? que terminas de administrar el inhalador, ahí se hace el enjuague bucal. ¿Tá? Que el enjuague bucal es nada, un buchecito, no es que tengas que hacer con algo en particular. ¿Tá? Esto es todo lo que estamos hablando, más que nada, yo les puse ese ejemplo en la puerta, pero en realidad, como tratamiento de mantenimiento, ¿tá? Todavía no hemos llegado a la crisis. Bien. Entonces, lo que decíamos, la importancia de la técnica, ¿tá? Una mala técnica es como no administrar el medicamento, ¿tá? Todas las ventajas, ¿sí? se desaparecen si no hay una buena técnica, ¿tá? Por eso hay que pedir al paciente que te muestre cómo se hacen los disparos, ¿tá? Si hay errores, corregirlos. Una cosa que acá no pusimos, pero esto está medio mal, ¿no? Sí, tendría que haber puesto otra más. Pero cuando se va a hacer el disparito, tiene que estar la cabeza erguida hacia atrás, en realidad, ¿tá? O sea, para que se alinee todo lo que es el eje faringio, laringio, ¿tá? Para que llegue a el árbol respiratorio, ¿sí? O sea, siguiendo lo que es la anatomía de la vía aérea. Tiene que estar la cabeza inclinada hacia atrás, ¿tá? Que acá, bueno, y acá no está como la mascarita, esa es otra cosa que tiene de error. Pero en realidad los pasos serían así, con esa salvedad, ¿tá? Y la importancia es esa, ¿no? ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Acá en realidad yo les puse el ejemplo de el inhalador de dosis medida con la inhalocámara, pero vieron que hay otros dispositivos, ¿tá? Los más frecuentes son esos. Lo que decíamos, con el inhalador de dosis medida, la falta de coordinación entre el disparo y la inhalación, que la apnea posterior al disparo sea demasiado corta, que no se agite antes de usar, ¿tá? El inhalador, y pulsar más de una vez el dispositivo, ¿tá? Ese tiroteo que se hace uno atrás de otro, eso está mal, ¿tá? Después, en la inhalocámara, con el uso de la inhalocámara, que se ensamble mal, ¿tá? Esto de la presencia de carga electrostática, en realidad porque las partículas no se pueden mover bien en la inhalocámara. Está lo mismo, pulsar más de una vez el dispositivo, inhalar muy rápido. ¿Tá? Bueno, hacemos el último. Yo leo. Ejercicio 3. Sexo femenino, 15 años. Asma diagnosticada a los 7 años. Requirió hace 2 años internación en CTI con asistencia ventilatoria mecánica por crisis asmática severa. Actualmente bajo tratamiento con fluticasona inhalatoria de 200 microgramos, ¿es?
Sí, microgramos. Por vía inhalatoria cada 12 horas, salmeterol, que 50 microgramos por vía inhalatoria cada 12 horas, y salbutamol inhalatorio a demanda. Consulta en servicio de emergencia por disnea sibilante que le dificulta el habla y no se dio con salbutamol inhalatorio. Al examen físico, polimnea de 30 respiraciones por minuto, frecuencia cardíaca de 45 ciclos por minuto, habla entrecortada, estertores secos difusos bilaterales en inspiración y expiración, saturación de oxígeno ventilando al aire, espontánea al aire del 90%. Se inicia oxigenoterapia y nebulizaciones con salbutamol y bromuro de hiperatropio, y se administra hidrocortisona 200 miligramos intravenosa. Bueno. Bien. ¿Cuál sería el objetivo de realizar tratamiento con salbutamol y bromuro de hiperatropio combinado? Describa mecanismos de acción de ambos fármacos, latencia de acción y duración del efecto. ¿Qué aspectos de seguridad deberían monitorizar? Bueno, vieron que acá cambiamos, ¿tá? Dejamos de ver al paciente estable, ¿tá? Con el tratamiento de mantenimiento, y ahora estamos frente a una crisis asmática, ¿tá? Y que bueno, que se le inició ese tratamiento, salbutamol, bromuro de hiperatropio e hidrocortisona intravenoso, ¿tá? Mediante nebulizaciones, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito del tema de las nebulizaciones, y bueno, y oxígeno y las otras medidas de la crisis asmática. En este caso, ahora vamos a ver qué es una crisis asmática que es severa, ¿tá? Por las características clínicas, ¿sí? Severa. Entonces, a ver, esto ya lo saben, lo venimos viendo desde farmacodinamia, lo vimos con colinérgico, con adrenérgico. ¿Cuál sería el objetivo de realizar el tratamiento con salbutamol e hiperatropio? Quizás sea el objetivo de atacar dos zonas, digamos, la zona del simpático, ¿sí? Con los agonistas beta-2 adrenérgicos como el salbutamol y el bromuro de hiperatropio, que es un antagonista muscarínico, que bloquea la unión de la acetilcolina y a nivel de los M3 en el núcleo liso bronquial. Está, entonces, eso está perfecto. El mecanismo de acción, que la única salvedad es, acuérdense que el bromuro de hiperatropio es muy poco selectivo, o sea, se va a unir a todos los receptores muscarínicos. Obvio que cuando yo lo doy por vía inhalatoria, lo más importante son los M3 a nivel del músculo liso bronquial. Está bien. Pero recuerden que es no selectivo, en realidad no es muy selectivo. ¿Tá? Bueno, pero ¿cuál es el objetivo? Esto lo tienen que saber porque ya lo han visto. O sea, ¿Por qué se dan los dos puntos? Se potencia la acción para potenciar el efecto. El salbutamol tiene un efecto más de acción rápida, pero es menos duradero, y el otro tarda un poquito más en hacer efecto y está hasta 6 horas, creo, ¿no? Algo así. Eso está bien. De 4 a 6. Ahí va. Los dos dijeron bien que se potencia el efecto, pero ¿cómo se llama eso? Ya lo vimos y es lo primero que les tiene que salir, y de que ahora más se lo tienen que grabar, ¿tá? Que ya lo vimos y que lo tienen que saber de la clínica, ¿tá? Que no puede ser que no lo sepan. ¿Tá? Eso tiene un nombre, eso que se potencia. ¿Puede ser que actúen de forma sinérgica? Perfecto. Tienen un efecto que es sinérgico, ¿tá? O sea, acá además para el resto del viaje tienen que acordarse, ¿tá? Es un efecto sinérgico, tiene un efecto sinérgico, es decir que, como bien explicó Leonardo, ¿qué pasa? Actúan, tienen diferentes mecanismos de acción, ¿tá? Los dos tienen un efecto broncodilatador, actúan en distintos niveles,
¿tá? Y cuando se administran concomitantemente, ¿sí? El efecto final es mayor, ¿tá? al efecto de cada uno de estos fármacos por separado. ¿Tá? Eso es lo que es el efecto sinérgico. ¿Tá? Estos dos fármacos tienen efecto, cuando se administran conjuntamente, tienen un efecto sinérgico. ¿Tá? Ya lo vimos a eso, ya vimos ejemplos de otros fármacos que tienen efecto sinérgico, ¿tá? Y lo tienen que saber, ¿sí? El mecanismo de acción está muy bien, ¿tá? Lo que dijeron, la latencia de acción y la duración del efecto, lo que dijo Agustina, ¿tá? El salbutamol, ¿sí? Salbutamol tiene un inicio de acción que es rápido, lo tienen que saber, los minutos, todo eso lo tienen que saber por lo que les dije, porque les va a determinar la clínica, ¿tá? O sea, cuándo lo doy, ¿sí? Y porque se los preguntan, ¿tá? Entre los 5 o 15 minutos ya empieza a haber acción del salbutamol, ¿tá? Te dura por 4 o 6 horas, ¿sí? Y el bromuro de pratropio, a pesar de ser un antimuscarínico de acción corta, el inicio de acción es un poco más tarde, a los 30 minutos, ¿tá? Y dura hasta 6-8 horas, ¿sí? Eso lo tienen que saber porque eso les va a determinar la clínica, ¿tá? ¿Cuál van a utilizar primero? ¿Sí? Cada cuánto lo van a dar, ¿tá? Cuándo ya tendrían que empezar a ver un efecto, ¿sí? Por eso es que tienen que saber estos tiempos, ¿tá? ¿Y qué efectos adversos? Sí. ¿No se administran juntos? ¿Como un preparado que viene juntos? Claro, en realidad a esta paciente se le hicieron por nebulizaciones, que ahora vamos a hablar de eso, creo que en la otra pregunta. Ahora vemos eso bien, ¿tá? ¿Qué efectos adversos van a monitorizar? Todos los efectos que pueda tener del simpático, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, arritmias. ¿Pero por qué va a aumentar la frecuencia cardíaca? ¿Dónde actúa el o sea, ¿en qué receptores actúa el salbutamol? No soy Beta 2. Ahí va. ¿Y por qué tenés aumento de la frecuencia cardíaca? Lo que pasa es que el salbutamol es el efecto creo que es dosis dependiente, entonces si das una dosis muy alta se pierde la selectividad y puede actuar en los beta 1. Ahí va. Claro. Bien. Está. Entonces, la taquicardia, que puede ser por, más que nada, acá vieron que dice que es por efecto diético en receptores beta auriculares, pero no, en realidad más abundantes son los beta 1 a nivel cardíaco, ¿tá? Entonces es por pérdida de selectividad, ¿tá? La taquicardia. Bueno, por el efecto reflejo de la vasodilatación periférica, pero es principalmente por eso, por la pérdida de selectividad, se pasan de ir de los beta 2 a los beta 1 y te generan taquicardia. Esto lo tienen que saber. Los efectos adversos de los agonistas beta 2, ¿tá? Y los antimuscarínicos los tienen que saber, porque aparte, ¿por qué los tienen que saber? Porque son frecuentes, ¿tá? Porque se desprende el mecanismo de acción y porque hay que avisarle al paciente, ¿tá? Porque a nadie le gustaría que le den una medicación, de repente empezás con temblores, con palpitaciones, no entendés nada de lo que te está pasando, además de que tenés una crisis asmática. Entonces, hay que calmar al paciente y decirle, mira, te vamos a dar una medicación que hace esto y esto y esto, te puede dar este efecto adverso, pero no te preocupes. Todo esto hay que explicárselo, o sea, más o menos, más llama acá y medio a la cortita, porque está en una crisis asmática, una emergencia, pero hay que comunicarse. ¿Tá? El temblor, está más que nada por la acción a nivel de estos fármacos del músculo esquelético, ¿no? Porque lo que decíamos, hay una fracción que se absorbe, ¿tá? O sea, no se minimizan con la vía inhalatoria, ¿tá? Pero, se minimizan, perdón, pero no se eliminan, ¿tá? La taquicardia, la hipopotasemia, ¿tá? Porque actúa a nivel de la bomba sodio-potasio ATPasa,
y hace que aumente la captación del potasio, ¿tá? Por las células, más que nada del músculo esquelético, entonces te genera hipopotasemia, y que se acuerdan que decíamos que a partir de este efecto adverso es que en situaciones de hiperpotasemia se utilizan los agonistas beta 2, ¿tá? Lo van a ver en la clínica, cuando hay hiperpotasemia, ¿tá? Le dan beta 2, ¿sí? Para que se genere lo contrario, ¿no? Para reducir el potasio en sangre. La inquietud, más que nada a nivel central, ¿tá? Y bueno, los metabólicos. Entonces, eso con los agonistas beta 2. Después, los antimuscarínicos. El bromuro hipratropio. En realidad, al estar suprimiendo como el parasimpático, ¿no tendría como efectos bastante parecidos? ¿Cómo? Al estar Que suprimiendo. no, es un antagonista de los receptores colinérgicos. ¿De qué receptores colinérgicos? Entonces como que está de los... No habíamos que no eran selectivos. Sí, pero receptores colinérgicos tenés... Muscarínicos, los muscarínicos. Ahí va, tenés muscarínicos y Los nicotínicos. muscarínicos. Ahí va, muscarínicos no selectivos. Entonces, No sé, yo pensé que podía llegar a tener efectos bastante parecidos. No. Porque a los anteriores. No solamente por el mecanismo de acción, sino por la farmacocinética del bromuro hipratropio. ¿Qué característica farmacocinética tiene el bromuro hipratropio? Ya lo hablamos. ¿Es menos liposoluble, puede ser? Ujú. ¿Y qué pasa entonces? No atraviesa la barrera hematocefálica, entonces tiene Bueno, menos efecto adverso. la hematoencefálica y qué otras cosas no va a atravesar. Si te habíamos dicho que se deglute, 90% se deglute del fármaco inhalado y 90% que se deglute. Entonces, ¿qué barreras no va a atravesar? O sea, no traspasa las barreras biológicas, entonces no se Claro. absorbe, entonces se elimina. Ni llega, a la encefálica ni llega. Ah, bien. Eso es algo que está en todos lados. Es que tiene un grupo amonio cuaternario, en su estructura química, el bromuro hipratropio, hace que atraviese muy mal las membranas, y esto se lo preguntan también. Entonces, ¿qué pasa? No se absorbe nada, así como se deglute, se elimina por las heces. O sea, una fracción va para el árbol respiratorio, la otra se deglute, y así como se deglute, ¿sí? Se elimina a través de las heces, porque tiene muy poca absorción. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos adversos que yo puedo llegar a ver con el bromuro hipratropio? Que son dos efectos adversos, pelados. Se queda de boca, puede ser. Se queda de boca, bien, ¿y por qué? Porque todo esto es razonamiento, no es por... Nadie espera que se lo sepa de memoria, tienen que saberlo mismo por el mecanismo de acción. Porque ¿cómo actúa el bromuro hipratropio? ¿Qué hace? Cuando yo lo administro inhalado, ¿dónde va? ¿Por qué edad se queda de boca? ¿Qué les parece? ¿Dónde actúa? Actúa localmente en las glándulas. En las glándulas que... ¿Qué glándula? Salivales.
Ahí van las salivales. ¿Y qué hace? Disminución de la secreción de las glándulas secretorias. Ahí va, es un antagonista muscarínico. ¿Se acuerdan que todo lo muscarínico era de la digestión y el descanso? Iba a aumentar la secreción salival, todo, taca, taca. Este hace lo contrario, es un antagonista muscarínico. Entonces, me va a bloquear esos receptores de las glándulas salivales, entonces, obviamente, me va a generar sequedad de boca. Por eso, por el efecto adverso local. Y genera un gusto amargo también, pero eso es más que nada del fármaco. Bueno, vayan a repasar eso, por favor. Por ustedes. Después, ahora sí, lo de la nebulización. ¿Qué les parece? ¿Por qué se hicieron estos fármacos? Mediante nebulización, obviamente en una situación donde no hay coronavirus, ¿no? Porque vieron qué pasa con la nebulización ahora, en este momento actual que no la estamos utilizando. ¿Cuál es el problema con la nebulización? Desprende aerosoles. Ahí va. Desprende aerosoles, están con partículas, ¿no? Y aumenta la transmisibilidad del virus. Por eso es que en realidad esta historia fue sacada de otros años. Ahora, en este contexto actual, vieron que no se hacen nebulizaciones. Justamente para disminuir eso. ¿Sí? Pero bueno, imaginemos que estemos en otro momento y se le hizo por nebulización. Ahora, ¿qué ventajas tiene la nebulización? ¿Qué desventaja tiene en comparación con el uso de otros dispositivos para administrar estos fármacos? ¿Qué saben de eso? Porque se puede administrar de forma simultánea con el oxígeno, por ejemplo. Perfecto. Esa es una de las ventajas. ¿Sí? O sea, vos, ahí va lo que preguntó Agustina. En realidad, ¿qué pasa? Cuando lo das por nebulización, estos fármacos se hacen, vienen en solución, y se administran gotas para hacer este preparado nebulizado. Pero, claro, en realidad cuando se hace por vía inhalatoria, con el inhalador de dosis medida, en realidad son los dos cartuchos separados, o sea, uno es de salbutamol y el otro es de bromuripraptor. No sé si era esa tu duda, Agustina. No, porque me había estado fijando y como que existían, decía, digo, algunos medicamentos como que traían ambas. Bueno, hay algunos que fármacos, tienen por eso. sí, tienes razón, no me acuerdo la marca comercial, no sé si hay en ACE, pero hay algunos que tienen, sí, en el mismo cartuchito tenés el bromuripraptor y el salbutamol, ¿verdad? Pero sí, yo mirá, lo que estaba en Colonia, en Minas, más que nada en ACE hecho interior, sí, tenés los dos separados, y ahí le haces. Pero después para la nebulización es líquido, te vienen los frasquitos, y ahí la enfermería casi siempre hace eso, prepara la nebulización. Bien, esa es una ventaja, que en realidad con la nebulización vos administrás estos fármacos broncodilatadores y a la vez no interrumpís la administración de oxígeno para administrar los broncodilatadores. En cambio, si vos utilizás el inhalador de dosis medida, tenés que interrumpir la administración de oxígeno, generalmente estos pacientes requieren, ¿sí? Más en esta paciente, que saturaba no sé cuánto, 90, tenés que interrumpir la administración de oxígeno para hacer el tratamiento. Esa es una ventaja. Ahora, es mejor la nebulización que
el uso de hacer los fármacos, o sea, con el inhalador de dosis medida? ¿Es mejor la nebulización? ¿Es peor? ¿Qué saben de eso? En el teórico insistían como que no mejoraba la eficacia, como que eso se mantenía. Perfecto. ¿Tá? Son No igualmente leí el libro, eficaces. me quedé con la... Está bien, es eso. Eso es lo importante que hay que saber. No es que la nebulización sea más eficaz. Yo la prefiero, ¿tá? Porque dependiendo de la dinámica ventilatoria del paciente. ¿Tá? Si, bueno, la nebulización la prefiero por esa ventaja, ¿tá? Que administro concomitantemente el oxígeno y los fármacos broncodilatadores. ¿Tá? Bien. Bueno, la que sigue. ¿Cuál es el objetivo de realizar tratamiento con corticoides por vía sistémica en esta paciente? Es esa, ¿no? ¿Qué vía de administración consideraría? ¿Por qué se hacen corticoides? Ahora sí, algo que había preguntado Ana. ¿Por qué se hacen corticoides en la exacerbación asmática? Si dijimos que no eran broncodilatadores, sino que eran moduladores de la respuesta inflamatoria, ¿por qué se hacen corticoides en la exacerbación asmática? ¿Por qué el que está con una crisis leve o moderada, después lo mandamos con prednisona, ¿tá? O como esta paciente se le hace hidrocortisol? ¿Por qué? Y No es por qué porque por está vía en, sistémica, ¿no? Porque también se le puede hacer. no es porque Leonardo? está en una crisis aguda. ¿Y qué? ¿También en crisis aguda? Para que pueda ir directamente a controlar el eje, ¿no? Supongo que es para hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Fallando, ¿no? Sí, No. más o menos. ¿Por qué? ¿Tiene idea? No sé. Los corticoides lo que hacen no es disminuir la respuesta inflamatoria, entonces como que ahí se frenaría la exacerbación de la respuesta. Sí, está bien, eso fue lo que dijimos de su mecanismo de acción, pero viste que es como una respuesta más tardía, como más demorada. ¿Tá? En realidad, bueno, esa respuesta demora, ¿tá? No es principalmente por eso que se hace, ¿tá? Esos son lo que se llaman efectos que son nucleares, que estuvimos hablando, ¿tá? Porque involucra la transcripción de genes, todo lo que dijimos. Pero después se dice que los corticoides tienen efectos extranucleares, ¿tá? Que se dan más que nada por la interacción con los receptores a nivel de la membrana plasmática, ¿tá? Que no involucra la transcripción de genes, ¿sí? Y que estos efectos no demoran tanto en aparecer, que también están involucrados en la respuesta inflamatoria, no se conocen muy bien cuáles son, ¿tá? Pero parece que regularía el transporte de células inflamatorias, ¿tá? Está involucrado en algunos pasos de la inflamación que no tienen tanta latencia de acción, ¿tá? ¿Y qué pasa? Estos se activan a dosis altas, cuando yo administro corticoides exógenamente, ¿no? A dosis altas, ¿tá? Que en realidad no se conocen muy bien, ¿tá? Estos mecanismos, pero se dice que, o sea, es por estos mecanismos que se administran por vía sistémica en la crisis asmática, ¿tá? Son efectos que en realidad son saturables, ¿tá? Y yo los veo cuando administro corticoides por vía sistémica y a dosis alta, ¿tá? Y que no involucra la transcripción génica, y por eso es que tienen menor latencia de acción, ¿tá? Yo los veo más o menos a corto plazo.
¿tá? Por eso es que en la crisis asmática yo doy prednisona por vía oral, ¿tá? Dependiendo un poco también de la severidad, ¿tá? O ahora vamos a hablar por qué se elige una vía de administración antes que otra, ¿no? Una por vía oral o por vía intravenosa. ¿Tá? ¿No le das vía Pero intravenosa cuando tiene una crisis aguda así de asma? bueno, ¿por qué? Y porque tendría efectos como más rápidos. Ahí va. Eso es, en realidad es en este caso, es la excepción a la regla. ¿Tá? Para todos los fármacos nosotros decimos, bueno, cuando yo administro por vía intravenosa tengo una biodisponibilidad del 100%, ¿tá? Y yo el efecto lo veo de manera inmediata. ¿Tá? En este caso no, ¿tá? Con los corticoides no. Independientemente de la vía de administración, si yo la doy por vía oral o por vía intravenosa, el tiempo que me demora es el mismo, ¿tá? Tanto sus efectos nucleares como extranucleares. ¿Tá? ¿Por qué es eso? ¿Por qué se elige, la vía oral antes que la vía intravenosa, como en esta chiquina que me hicieron por vía intravenosa? Por la dinámica ventilatoria del paciente, ¿tá? Si yo le doy una pastilla, capaz que si está boqueando, ¿tá? Se va a ahogar con la pastilla, ¿tá? Se va a aspirar, ¿tá? Entonces ahí yo prefiero hacerle por vía intravenosa, ¿tá? O sea, la elección de la vía de administración cuando yo quiero dar un corticoide sistémico en una crisis asmática, ¿tá? Es más que nada por la comodidad, ¿tá? Porque bueno, está muy, con mucho trabajo respiratorio, entonces prefiero hacerle intravenoso, pero no es por la rapidez de acción, ¿tá? No es que por vía intravenosa es más rápido el efecto que por vía oral. Esta es la excepción a la regla, ¿tá? Para el resto de los fármacos, cuando vimos farmacocinética, ¿se acuerdan que decíamos eso? Bueno, la biodisponibilidad es de 100, todo el fármaco que yo administro llega a la circulación sistémica y ya empiezo a ver el efecto. ¿Tá? En este caso, no. ¿Tá? En este caso demora lo mismo, ¿sí? Tanto sus efectos nucleares como extranucleares. ¿Tá? Entonces no me hace la diferencia. Yo le elijo más que nada por la comodidad y el trabajo respiratorio del paciente. ¿Tá? Bien. Bueno, y lo último. ¿Se cortó? No, estoy esperando que alguien No sabía si se me había lea trancado el internet o algo. No. Yo leo, pero no tengo ni idea. Dice, la paciente no mejora con las medidas iniciales instauradas tras 60 minutos. Se decide iniciar tratamiento con sulfato de magnesio. ¿Cuál es el objetivo terapéutico de este medicamento? Mencione mecanismo de acción y qué efectos adversos debería monitorizar. Bueno. ¿Qué les parece? ¿A toda crisis asmática le van a poner sulfato de magnesio? No. ¿Por qué? ¿Por qué no le hace sulfato de magnesio? ¿Qué les parece? Ni idea. ¿No vieron en pediatría asma? No, nosotros no lo dimos a asma. No. ¿Y los que ya cursaron pediatría? Sí, yo cursé en el primer semestre y no dimos asma. No sé del resto de los grupos. ¿No dieron asma? No.
Qué raro. Bueno. Nada, no le suena nada el sulfato de magnesio, cuándo lo usan, qué efectos adversos puedo ver, nada de nada. No, recién estoy googleando, pero la verdad que no, para tirar cualquier bolazo prefiero no decir nada. Bueno, para la clase que viene, que es antiepilépticos, tiene que estudiar, ¿verdad? Porque si no es irremable. O sea, yo esta clase ya hace 4 o 5 años que la doy, o sea, tienen que poner ustedes, si no es un teórico, y para eso tienen el teórico que está en YouTube. ¿Ah? O sea, todo es para ustedes y tienen que más o menos saber qué contestar en cada pregunta. ¿Ah? El sulfato de magnesio son 2 cosas, Mauricio, que tienen que saber y que tienen en la bibliografía un artículo que también lo escribieron docentes del departamento, que lo tienen que leer. ¿Sí? El sulfato de magnesio, o sea, yo lo voy a administrar como último recurso, como tratamiento de muchísima línea, ¿sí? Tanto por los datos que hay de la eficacia, así como por cuestiones de seguridad. ¿Tá? Yo lo utilizo como último recurso en una crisis asmática que es severa, ¿tá? Y que no me queda otra cosa que abanicar o soplarle al paciente, y que es totalmente refractaria al resto de los broncodilatadores. ¿Tá? Yo antes de dar sulfato de magnesio tengo que haber agotado, ¿tá? Todo el tratamiento con broncodilatadores que ya vimos. ¿Tá? Los beta-2, los antimuscarínicos, las metilxantinas, que no las vimos, ¿tá? Pero que las tienen que saber, aminofilina y teofilina, y después recién, ¿sí? Cuando es refractario todo eso, lo que me queda es darle sulfato de magnesio. ¿Tá? ¿Por qué? Porque se vio los datos de eficacia que hay de este fármaco es en esas situaciones, ¿tá? Y que también es una evidencia que es media escasa, ¿tá? Las variables que se miden son de muy poco peso, ¿tá? Y, ¿qué les iba a decir? Y por las cuestiones de seguridad, ¿tá? Por los efectos adversos de sulfato de magnesio, que es un fármaco que es de estrecho rango terapéutico. ¿Tá? Entonces es muy fácil que yo vea efectos tóxicos. ¿Tá? ¿Como cuáles? ¿Tienen idea? ¿Qué puede pasar con el sulfato de magnesio? ¿En qué otra situación clínica yo doy sulfato de magnesio? Son 2. Bueno, 3, pero la tercera es medio frecuente. Hipertensión arterial. Bueno, en la hipertensión arterial no. En la eclampsia, para decir, capaz. En la embarazada, en la eclampsia. No, a todo hipertenso le enchufo sulfato de magnesio. En la eclampsia, ¿tá? ¿Y en qué otra circunstancia más se da sulfato de magnesio? Son situaciones de emergencia, ¿no? Bien. Bueno, en algunas arritmias malignas, ¿tá? Como la torsada de Pons, ¿tá? Que se utiliza sulfato de magnesio. O si no, bueno, me frecuente en las tipo magnesemias, ¿tá? Pero eso es... Entonces, en este dicho rango terapéutico es fácil ver síntomas de intoxicación. ¿tá? Una de ellas, como el sulfato de magnesio, lo que hace es generar dilatación, ¿tá? Del músculo liso, porque bloquea los canales de calcio, ¿tá? La hipermagnesemia que genera, bloquea canales de calcio y genera relajación del músculo liso. ¿tá? En este caso me interesa el bronquial, pero también me relaja el vascular. Entonces uno de los efectos adversos a nivel cardiovascular es la hipotensión. ¿tá? Se puede generar también dolor epigástrico, rubor facial por toda la vasodilatación que genera,
Y a nivel neurológico, y esto es importante porque son síntomas que ya se empiezan a ver con la intoxicación, ¿tá? Con el sulfato de magnesio, es la pérdida de los reflejos tendinosos. ¿Tá? Entonces, eso, ¿tá? Es un fármaco que en realidad, bueno, lo utilizo como último recurso, ¿tá? Tanto por datos de su eficacia como estos efectos adversos que decíamos, y en caso de intoxicación con sulfato de magnesio y que yo tenga que revertir el efecto del sulfato de magnesio, ¿qué puedo administrar para revertir los efectos del sulfato de magnesio? No, el antídoto no saben cuál es. No. Bueno, lo buscan para la positividad. ¿Está? El antídoto del sulfato de magnesio. ¿Sí? Bueno, bien. Dejamos por acá. Vayan a estudiar. La clase que viene es antiepiléptica. Lean y traten de hacer algo, porque si no es totalmente irremable. Si no, no hacemos el taller, porque la idea no es dar un teórico. Bueno, bien. Estudien. Aprovechen. Chao. Chao. Chao, profe.